Hola, hola, ¿cómo están? Esperando que todos se encuentren muy bien de salud. Mi nombre es María Osejo Vázquez y los acompaño en el área de ciencia, tecnología y salud con el tema de la materia. Veamos qué es la materia. La materia es todo aquello que ocupa un lugar en el espacio y tiene masa, ¿sí? Más que todo. A ver, veamos. La materia va a tener unas propiedades que van a ser generales, como son la masa y el volumen. Tiene una masa, tiene un volumen, y unas características que va a ser la densidad, la dureza, la elasticidad, la impermeabilidad, la capacidad de dejar pasar luz. Vamos a encontrar estados, los tres estados principales, que son el sólido, el líquido y gaseoso. Estos estados van a estar sujetos a cambios, ¿sí? Estos cambios de estado van a ser producidos por el calor, por la variación de temperatura, ¿sí? La variación de volumen. Estos cambios van a ser, en este caso, cuando hablamos de cambios de estado, estamos hablando de un cambio físico, dependiendo si la materia recupera o no su estado inicial. Estos van a ser cambios físicos, algunos van a ser irreversibles, por ejemplo, la que ocasiona la destrucción de algo, ¿sí? Y un cambio reversible, por ejemplo, un cambio de estado. El agua la podemos volver de sólido, líquido o gaseoso. En el caso de gaseoso tendríamos que tratar de atrapar el gas para volverlo a revertir, ¿sí? En cambios químicos vamos a tener la oxidación, la combustión, la fermentación. En la materia sí son las sustancias. Estas sustancias pueden ser puras, sí. En el caso de una sustancia pura vamos a encontrar los elementos químicos, sí, y a los compuestos. Y en el caso de las sustancias heterogéneas vamos a encontrar las mezclas, las cuales pueden ser heterogéneas o homogéneas dependiendo las fases, y estas van a poder ser separadas por los métodos de separación, que son la filtración, decantación, evaporación, destilación, ¿sí? Seguimos entonces, vamos a ver las sustancias puras. Las sustancias puras van a ser aquellas que están formadas por los elementos o todas por un solo compuesto. Acá vamos a encontrar, por ejemplo, las moléculas. Recuerden que algunos elementos se encuentran formando moléculas y no solo como un átomo. Por ejemplo, el oxígeno nunca lo vamos a encontrar como un solo átomo, sino como una molécula diatómica. Sí, el oxígeno por eso siempre lo vamos a representar como O2. Sí, entonces los elementos químicos, decimos, los tenemos en la tabla periódica. En la actualidad tenemos 118 elementos químicos que los podemos ver acá. Los vemos acá en la tabla periódica. Vemos algunos elementos químicos como son el cromo, el cobre, el níquel, el selenio, el arsénico, el zinc y el mercurio, el oro y el cuarzo, que viene a ser un compuesto químico. Vamos a ver las mezclas, ¿sí? Las mezclas pueden ser homogéneas cuando tenemos una sola fase, o heterogéneas cuando tenemos dos fases, ¿sí? Por ejemplo, acá una mezcla homogénea, un vaso de agua potable, no vemos alguna fase más, y una mezcla heterogénea, el agua con aceite, ¿sí? Vamos a tener en una mezcla un disolvente, que generalmente es el agua, un soluto, que es la sustancia que se va a disolver, y tendríamos acá ya en la disolución, pero donde ustedes pueden ver que no se combinan, solo aparentemente vemos un todo, pero si extraemos vamos a ver el agua y el soluto.
En las mezclas vamos a tener las disoluciones, que es aquella mezcla homogénea que une uno o más solutos. Sí, recuerden que el soluto es la sustancia que vamos a disolver, distribuidos en un disolvente, que es aquel que va a producir una disolución. Este componente se encuentra en mayor proporción y es el que va a determinar el estado de agregación en que se encuentra dicha disolución. El diámetro de las partículas generalmente va a ser menor a 10 a la menos 6 milímetros, y dependiendo del número de componentes la disolución puede ser binaria, terciaria, cuaternaria. Entonces tenemos soluto más un disolvente es una disolución. Los tipos de disolución según el estado físico. Si tenemos un soluto y un solvente sólido, el estado de la disolución obviamente va a ser sólido. Estaríamos hablando de una aleación, por ejemplo. Un líquido como soluto y un disolvente como sólido, estamos hablando también de un estado sólido en la disolución, y vamos a tener por ejemplo las amalgamas, que antiguamente las usaban para curaciones dentales. Gas como soluto y disolvente sólido, vamos a tener un estado de disolución sólido, por ejemplo el hidrógeno en paladio. Sólido como soluto, disolvente como líquido, vamos a tener un estado de disolución, una salmuera, ¿sí? Por ejemplo, cuando ustedes ponen la carne mucho tiempo con sal en agua, al final lo que obtenemos es la salmuera, esta agua con restos de sangre de la carne y la sal. Si el líquido en líquido soluto, líquido disolvente, vamos a tener obviamente una disolución líquida, por ejemplo el vinagre, ¿sí? Que es el ácido acético con agua, diluido en agua, soluto en gas, disolvente en líquido, un estado de disolución líquido, por ejemplo las bebidas gaseosas, un soluto sólido, el disolvente gas, obviamente vamos a tener un gas, por ejemplo el humo, que son partículas que ustedes ven, tiene partículas en suspensión, especialmente plomo. Un líquido en un disolvente gaseoso, vamos a tener también un gas, por ejemplo el aire húmedo, ¿sí? Un gas diluido en un gas, vamos a tener por ejemplo el aire seco, así que es la mezcla de gas. Las suspensiones son ya mezclas heterogéneas, formadas por un sólido en polvo o en pequeñas partículas no solubles, es decir, va a haber una fase dispersa, se va a poder observar esta fase, ya vemos que hay varias fases, que se dispersan en medio líquido, la fase dispersante. Las partículas en las suspensiones son visibles a nivel macroscópico, es decir, las partículas deben ser mayores a 10 a la menos 3 milímetros. Las suspensiones son filtrables. Por ejemplo, agua y arena, pinturas vinílicas, jugos elaborados con frutas naturales, talco fino en agua, medicamentos, etc. Los coloides son dispersiones de partículas en una sustancia donde hay una fase dispersa y un medio dispersor formado por otra sustancia. La fase dispersa y el medio dispersor pueden estar en cualquiera de los estados, sólido, líquido, gaseoso, o una combinación de diversas fases. El diámetro de las partículas va de 10 a la menos 6 a 10 a la menos 3 milímetros. ¿Sí? Vemos, por ejemplo, el aerosol, la mayonesa, la espuma de la cerveza, es un coloide. ¿Sí? Propiedades de los coloides y las suspensiones. El diámetro de la partícula, hemos dicho, en los coloides va de 10 a la menos 3 a 10 a la menos 6 milímetros. Mientras que en las suspensiones el diámetro es mayor a 10 a la menos 3 milímetros. La homogeneidad en los coloides está en el límite, en cambio en una suspensión es heterogénea. Por ejemplo, un coloide en la mayonesa, ustedes no pueden ver a simple vista las fases ni los componentes. Acción de la gravedad puede sedimentar, un coloide podría sedimentar
y en las suspensiones siempre va a tender a sedimentar. La técnica de separación usada para un coloide es la extracción y para una suspensión es la filtración. Vemos entonces, miren los tamaños de las partículas en una disolución, en un coloide y en una suspensión. Vamos ya con las propiedades de la materia. Las propiedades se van a clasificar como generales, que son aquellas que sirven para describir cualquier tipo de materia, y son, por ejemplo, la longitud, la superficie, el volumen, la masa, la temperatura. Y las específicas, que son aquellas que nos sirven para diferenciar un tipo de materia de otro, por ejemplo, la densidad, las temperaturas de función de división, la solubilidad. Otras propiedades las vamos a clasificar como extensivas, son aquellas cuyo valor depende de la cantidad de la materia, que es la longitud, masa y volumen, y las intensivas, que son aquellas cuyo valor no depende de la cantidad de la materia, que son la densidad y la temperatura. La densidad corresponde a la cantidad de materia en un volumen determinado. Se va a determinar matemáticamente mediante la siguiente expresión. Densidad va a ser igual a masa sobre volumen. Esta se va a expresar en gramos por mililitro, kilogramo por litro o kilogramo por metro cúbico. La densidad de una sustancia siempre va a ser la misma independientemente de la cantidad de materia. Obviamente cada sustancia va a tener un tipo de densidad específico. Esta densidad va a variar con la temperatura y con la presión. En una mezcla, la sustancia más densa tiende a hundirse y la menos densa tiende a flotar. Por eso vemos que, por ejemplo, el agua y el aceite, por más que nosotros echemos el aceite primero y después el aceite al final tiende a flotar porque tiene una menor densidad que el agua. La densidad puede obtenerse de forma indirecta o de forma directa. Indirectamente se miden las masas, ¿sí?, y el volumen, midiendo las dimensiones o el desplazamiento del líquido por separado, y posteriormente se calcula la densidad. En forma directa, usando un densímetro, otro instrumento más preciso para medir la densidad de sólidos, líquidos y gases, que también es el pignómetro. Densidad de una sustancia líquida, por ejemplo, el agua. ¿Sí? Tenemos en la masa 36 gramos y el volumen 36 mililitros. Entonces, la densidad del agua, ya hemos dicho, es masa sobre volumen, me da 36 gramos por mililitro. En el éter la masa es de 28,4 gramos y el volumen de 36 mililitros. Entonces, la densidad del éter es de 0,79 gramos por mililitro. En el mercurio su masa es de 486 gramos y el volumen es de 36 mililitros. La densidad entonces es de 13,5 gramos por mililitro. La densidad en una sustancia sólida, como vemos la densidad, por ejemplo, de una piedra, tomamos la masa, podemos saberla porque podemos pesar la piedra, es de 135 gramos, ¿sí? Vamos a colocarla dentro de un depósito con agua. En este caso tenemos 220 centímetros de agua y lo que vamos a medir es el volumen desplazado. Al introducir la piedra, ¿en cuánto aumentó el volumen del agua? Entonces, el volumen del agua al introducir la piedra, vemos acá, introduzco la piedra y el volumen aumenta en 50 centímetros. Entonces, el volumen va a ser de 270, que es el volumen final, menos el volumen inicial de 220, me da 50 mililitros. La densidad entonces es la masa sobre el volumen y me da que la densidad de la piedra es de 2,7 gramos por mililitro. Métodos de separación de mezcla. Las técnicas de separación de mezcla son métodos que van a permitir apartar los componentes de una mezcla. Van a existir dos medios para hacerlo: los físicos, que no se alteran las propiedades de los componentes, y los medios químicos, que cambian la naturaleza química, se generan nuevas sustancias.
Métodos físicos va a ser la filtración. Permite separar un sólido no soluble de un líquido y se utiliza un papel de filtro, una tela, arenas, piedras, etcétera, que retienen las partículas sólidas de la mezcla para crear un mayor tamaño que el poro del filtro para que lo deje pasar, ¿sí? Entonces, vemos acá una filtración a presión normal, filtración al vacío, ¿sí? Una filtración en caliente, filtración en frío. La decantación es el método que permite separar un líquido de un sólido o dos líquidos no miscibles. Si no miscibles es cuando no se mezclan estos líquidos y se presentan a diferentes, debido a que presentan diferente densidad. En ambos casos se puede dejar la mezcla en reposo para que sus componentes se separen en dos fases y de esta forma se puedan colectar en recipientes distintos. Vemos acá la separación de un líquido de un sólido, como por decantación va a ir el sólido precipitando al fondo. Tenemos acá, por ejemplo, la pera de decantación, que es para separación de líquidos no miscibles. Por ejemplo, tenemos una mezcla de aceite y agua, sigue un tubo estrecho de goteo, donde vamos acá a regular para evitar que pase el aceite, donde acá tendríamos el agua y acá nos quedaría el aceite. La evaporación consiste en separar componentes mediante evaporación cuando solo un componente es de interés. Se puede extraer por calentamiento, presión reducida. Por ejemplo, queremos extraer la sal del agua de mar. Por evaporación se va a ir el agua y lo que nos va a quedar es la sal. La destilación es una técnica que se usa para separar dos o más líquidos miscibles que se disuelven entre sí y que tienen diferentes puntos de ebullición, o para separar sólidos de líquidos. El punto de ebullición es la temperatura en la que la presión de vapor de un líquido igual a la presión atmosférica, y vamos a tener dos tipos de destilación, la fraccionada y la simple. Veamos en la destilación simple, vemos el kit de destilación simple, donde hay un mechero, el matraz de destilación, un termómetro para regular la temperatura, el refrigerante, ¿sí? Y donde va a aparecer el líquido destilado. Lo primero que se hace, se introduce la mezcla en el recipiente para aplicarle calor. El líquido que tiene el menor punto de ebullición es el que se va a vaporizar primero. El líquido vaporizado va a pasar por este refrigerante, se va a ir condensando y se va a ir colectando. La destilación fraccionada se emplea principalmente cuando es necesario separar líquidos con punto de ebullición cercano. La principal diferencia que tiene con la destilación simple es el uso de una columna de fraccionamiento, ¿sí? Veamos acá, vemos, ya hay una columna de fraccionamiento, ¿sí? Esta es la columna de fraccionamiento, es la principal diferencia. Tenemos, por ejemplo, la destilación fraccionada en la industria del petróleo, donde por destilación fraccionada encontramos primero los alquitranes, la vaselina, los aceites pesados, aceites ligeros, el querosene, la gasolina, la benzina y el gas, ¿sí? El tamizado se emplea para la separación de mezclas formadas por sólidos de diferentes tamaños mediante un tamiz. La técnica utilizada generalmente es en cocina, jardinería, agricultura, minería, separación de materiales de construcción, etc. Es básicamente pasarlo por tamiz o pequeños coladores. ¿Sí? Vemos acá un cernidor de harina. La separación magnética. Este método consiste en acercar un imán a la mezcla a fin de generar un campo magnético que traiga los compuestos ferromagnéticos, dejando solamente el material no ferromagnético en el contenedor. Por ejemplo, acá estamos separando limaduras de hierro del azufre. La cromatografía se basa en diferentes velocidades con la que se desplazan los componentes de una mezcla a través de un medio absorbente o fase estacionaria, al ser arrastrado por una fase móvil. Sí, tenemos el papel de cromatografía, donde vamos a ver las diferentes fases y ver cómo está compuesta esta sustancia. La cristalización permite separar los componentes de una disolución debido a los cambios de temperatura. Si ésta disminuye, la solubilidad de alguno de los constituyentes también disminuye
formándose los cristales del sólido. Bueno, la tarea que te dejo es que a partir de este texto clasifica las características del oxígeno en propiedades físicas o propiedades químicas. Me dice, el oxígeno es un elemento químico de número atómico 8 y símbolo O. En su forma molecular más frecuente es O2, que es lo que estábamos diciendo. Es un gas a temperatura ambiente, representa aproximadamente el 20,9% del volumen de la composición de la atmósfera terrestre. Es uno de los elementos más importantes de la química orgánica y participa de forma muy importante en el ciclo energético de los seres vivos. Es esencial para la respiración celular de los organismos aeróbicos. Es un gas incoloro, inodoro e insípido. Existe una forma molecular formada por 3 átomos de oxígeno, que es el ozono, cuya presencia en la atmósfera va a proteger la Tierra de la incidencia de radiación ultravioleta procedente del Sol. Un átomo de oxígeno combinado con 2 de hidrógeno forman una molécula de agua. Reacciona con los no metales para formar óxidos ácidos o anhídridos y con los metales forma óxidos básicos. Sí, recuerda que las tareas debes enviarlas durante la semana de la clase y no fuera de la semana para evitar calificaciones menores. Bueno, eso ha sido todo por hoy. Nos vemos la próxima clase.